¿Cómo estás? ¿Estás listo para estos 2 días? ¿Estás expectante de lo que Dios va a hacer en estos 2 días? Nuestro corazón se llena de ilusión cuando Dios hace cosas juntos, porque a solas en nuestras casas, en nuestra habitación, Dios nos habla, conectamos con nuestro Dios y bebemos de Él, pero cuando nos juntamos para juntos escucharle, es muy especial, para juntos buscarle. Así que ten expectativa, van a ser 2 días increíbles, van a ser 2 días que Dios ha preparado para nosotros. Y quiero comenzar desde un punto de unos versículos que Jesús nos está dejando una misión a cada uno de nosotros, a su iglesia. Yo no sé si tú sabes lo que significa misión, una palabra que la escuchamos hoy en día en muchas empresas, en muchas organizaciones. Cada empresa, cada organización necesita tener una misión. Sí, la misión es lo que nos enfoca a lo que hay que hacer. La misión es el encargo o el trabajo que se nos da para hacer. Si tú formas parte de una organización o de una empresa, seguramente esa empresa tenga una misión, tenga un objetivo a conseguir. Y una buena empresa se encarga de transmitir a sus trabajadores esa misión. Si no hay misión, no hay visión. Si no hay misión, no hay objetivos, no hay para dónde ir. Y es muy bonito porque dentro de la Escritura Jesús nos deja a nosotros nuestra misión. La propia Escritura, los propios evangelios hablan de la misión de Jesús. Hay un versículo que a mí me encanta porque refleja la misión que Jesús tuvo al venir aquí a la tierra. Tú dirás, sí, vino a morir por nosotros, vino a darnos vida eterna, vino a hacer un montón de cosas, a darnos todo lo que trae la palabra salvación, ¿no? La llenura, tantas cosas, ¿no?, que Jesús vino a darnos. Pero hay un versículo que condensa la misión de Jesús. Y ese versículo es Lucas 19:10, muy conocido, seguramente lo hayas oído muchas veces, el versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un versículo chiquito, pero que está condensando la misión de Jesús. Hasta nuestro Señor Jesús, cuando el Padre lo envía aquí a la tierra, tenía una misión que cumplir. Pero nosotros también tenemos una misión. Es verdad que la Biblia nos deja multitud de bendiciones que trae el Evangelio, multitud de asuntos que Dios nos anima, nos exhorta, nos enseña que hay que hacer, pero si tuviéramos que condensar también en un solo versículo, y en este caso 2, la misión que Jesús nos deja sería esto, y también bien conocido, Mateo 28, del 18 al 20. Palabras de Jesús antes de irse, un Jesús ya resucitado, y antes de irse nos dice estas palabras. Dice, Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién no se sabe esto de memoria? Yo creo que todos, ¿verdad? No lo sabemos casi de memoria. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si tuviéramos que decir un versículo, unos versículos que hablan de nuestra misión, serían estos, ¿verdad? Hacer discípulos. Y a veces pues ni nos hemos parado a meditar o hacer un propósito de vida esta misión. A veces tenemos misiones bien distintas que esta, ¿no? Como que termine esta semana ya, que no aguanto más lo que está pasando esta semana, que llegue a fin de mes, que me salga bien este asunto, que se me acabe este problema, que Dios me alivie de esta aflicción o de esta situación. Pues a veces mini misiones que nos ponemos nosotros, pues lícitas, pero que nada que ver con la misión que Jesús nos deja. ¿Sí me sigues hasta aquí? Esta es nuestra misión. Cuando alguna vez te preguntes cuál es el propósito principal, aparte de porque Dios nos ama y Él quería y quiere salvarnos, ¿cuál es el propósito principal por el cual Dios me ha salvado? Para que cumplas esta misión, para que cumplamos esta misión. Ahora, este versículo tiene algo bien interesante, en lo cual nos vamos a parar, y es cómo empieza. El versículo 18 dice que Jesús se acercó y le dijo a quiénes. Si lo tienes ahí en pantalla en tu Biblia, ¿a quiénes le dijo esto? Dilo fuerte. A sus discípulos. Aquí hay un gran misterio, una gran
entendimiento de lo que viene después. Porque es imposible hacer discípulos si primero no somos discípulos. Jesús les dijo que hicieran discípulos a sus discípulos. Eso nos deja la gran enseñanza de esto. Para poder hacer discípulos, primero yo necesito ser un discípulo. A estos que Jesús les dijo estas palabras, después en Hechos se dice que fueron los que trastornaron el mundo entero. Y el corazón de Dios siempre late por las naciones de la tierra que sean trastornadas, porque su reino se establece. Y la manera que tiene Dios de trastornar el mundo y de establecer su reino a quien rota en las naciones de la tierra es a través de sus discípulos. Búscalo, ahí te lo dejo de tarea. Hechos habla de estos que escucharon, que trastornaron el mundo, que hicieron la misión que Jesús les dejó y que Jesús nos deja a cada uno de nosotros. Y de eso te quiero hablar esta tarde. Cómo Dios busca y cómo lo que Dios espera de su iglesia y de cada uno de nosotros es encontrar y tener discípulos. A veces las iglesias están llenas de congregantes, están llenas de simpatizantes, están llenas, igual que le pasó a Jesús cuando caminó aquí en la tierra, de gente que le seguía por los milagros, por a ver qué me va a hacer Jesús hoy, por a ver qué le voy a sacar a Jesús hoy. Y está bien, Jesús es el hacedor de milagros, está bien seguir a Jesús y pedirle un milagro, no digo que esté mal, pero tenemos testimonio en los evangelios de que multitudes le seguían por simplemente sabían que ese hombre hacía milagros, que ese hombre sanaba enfermos, que ese hombre nos sacaba del tormento de demonios, que ese hombre nos libraba de cargas, nos libraba de cosas, de aflicciones que tenemos. Y le seguían las multitudes por eso. Pero lo que en realidad Dios busca es que vengamos a Él, no solo porque Él va a hacer el milagro, no solo porque Él va a cambiar mi vida, que lo va a hacer, el Evangelio nos transforma. Dios busca discípulos, porque son los discípulos los que abrazan esta misión y trastornan el mundo entero. Y lo que Dios está esperando de esta iglesia y de su iglesia en la tierra es que más y más seguidores, congregantes, no sé cómo lo quieras llamar, simpatizantes, se vuelvan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Vamos a entender juntos qué es un discípulo, porque ahí es donde me quiero centrar en esta tarde. Porque yo sé que este año Dios os ha hablado de no tener límites a la hora de extender el reino, de ir más allá en la fe, y eso está bien. Nuestra fe es despertada, nuestra fe es retada y empezamos a visionar todo lo que Dios tiene. Cuando tú te metes a orar y cuando tú echas fe a tu oración y cuando tú se llena de fe nuestro corazón, algo se abre en nuestro interior y empezamos a tener visión para todo lo que Dios ve, para mi ciudad, para mis hijos, para mi casa, para mi familia. Algo se abre una puerta, como pasó en Apocalipsis, ¿verdad? Que se abrió esa puerta y ¡pum!, lo profético vino. Apocalipsis 4, ¡pum!, se abre veo lo que Dios quiere hacer con mis hijos, veo lo que Dios quiere hacer con mi casa, veo lo que Dios quiere hacer con mi ciudad. Cuando le echo fe a mi oración, cuando le echo fe a mi estilo de vida, es que se abre esa puerta. Pero se quedará solamente en visión si yo no me vuelvo un discípulo. Porque lo que trastorna en el mundo son los discípulos. Porque el discípulo significa imitar, escuchar las enseñanzas de mi maestro, imitar a mi maestro y vivir una vida pareciéndome cada día más a mi maestro. Hay muchos tipos de discípulos en este mundo. Hay discípulos quizás de un profesional en X o Y materia o tarea. Hay discípulos en muchas áreas, pero nosotros somos discípulos de Cristo. Nuestro maestro a imitar es Jesús. Y el discípulo, al imitar a su maestro, es que toma todo lo que su maestro hace, y al ser Jesús, al ser Dios nuestro maestro, es que el poder que obra en él y el Espíritu Santo que vive en nosotros, el Espíritu Santo que es Dios y que reside en nosotros, el mismo poder que estuvo en Jesús cuando anduvo aquí en la tierra,
que nos dice que aún obras mayores nosotros haríamos, es que empieza a actuar a través de nosotros. Pero primero me tengo que convertir en un discípulo, porque el discípulo imita, porque el discípulo hace los cambios que tenga que hacer para parecerse a su maestro. El discípulo es el que no resiste el hacer pequeños ajustes o grandes ajustes en su vida para imitar a su maestro. Jesús es nuestro maestro. Y cuando tú conoces a Jesús, yo quiero que por un momento recuerdes y pienses en el día que conociste a Jesús. Cuando Jesús de una manera u otra te fue revelado. A algunos se nos reveló su paternidad al principio, su amor, su perdón. Sentimos que las culpas se nos iban porque Él nos perdonó. Supimos el amor tan profundo que Él nos tiene. Él nos mostró su gracia y eso ha ido en aumento según le hemos conocido. Pero esa reacción que tuvimos al conocerle la primera vez, nos asombró, nos deslumbró y nos sigue asombrando y deslumbrando hoy. Esa percepción que tuvimos ese primer día, que Dios se ha ido revelando y ha ido a más en nosotros, es lo que nos mantiene a los pies del Maestro. Es lo que cada día nos lleva a decir, yo quiero imitar a mi Maestro, yo quiero ser como Jesús, yo quiero hacer los cambios que tenga y sea necesario hacer, porque yo quiero ser como mi Maestro. El discípulo así es lo que hace, imitar a su Maestro. Para mí hay 3 características que son imprescindibles que el discípulo tenga. La primera es, un discípulo ve y observa a su Maestro. Si tú lees los evangelios, ahora no sé si has visto la serie Chosen, o sea, eso está impresionante esa serie. Si no hay, descárgatela, mírate las 3 temporadas, ya está traducida, la puedes ver entera, pero trata de la vida de Jesús con sus discípulos y como que te abre el panorama a entender muchos pasajes de la Biblia que a veces se nos quedan un poco velados y al verlo en las imágenes, ¡pum!, se nos abre, ¿no?, un panorama nuevo. Pero cuando Jesús eligió a sus discípulos, ¿qué discípulos eligió Jesús? ¿Te has parado a pensar alguna vez? O sea, yo no sé si hoy yo hubiera elegido ni siquiera a uno de esos señores. O sea, uno recaudador de impuestos, un judío que se había vuelto del lado de los romanos para coger impuestos, otro un pescador bruto como él solo. O sea, eso era muy dispar todos los que eligió Jesús. Y siempre tú lees los evangelios y aunque muchas veces no se enteraban de mucho, porque vemos que hasta que llega el Espíritu Santo, pues no se enteran de muchas de las cosas que vieron hacer a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, ¿verdad? Y caminaron con Jesús, yo creo que en parte se enteraban, en parte luego les cayó el 20, ¿no? Cuando ya llegó el Espíritu Santo, Jesús, aquello que dijo, ahora lo entiendo. Pero en medio de su a veces corto entendimiento, a veces más, a veces menos, tú observas una cualidad siempre que lees los evangelios y ves el caminar de Jesús con los discípulos, le observaban. Todo el tiempo estaban viendo lo que él hacía. Hay un momento ¿recuerdas cuando le piden, Jesús, enséñanos a orar? ¿Te acuerdas? Y Jesús les habla esa oración que tanto conocemos, ¿no? Ese Padre Nuestro. Y cuando le están diciendo eso, si tú lees los versículos de antes, le habían observado cómo él se iba a hablar con el Padre. Le habían estado observando por varios días cómo él tomaba tiempos a solas para hablar con el Padre. Y de ahí viene su inquietud. Oye, eso que tú tienes, esa conexión que tú tienes con el Padre, esa comunión, la queremos, enséñanos. Y todo fue fruto, muchas de las cosas que vieron, aprendieron y pasaron, de lo que sus discípulos vieron en Jesús. ¿Dónde están tus ojos hoy? ¿De dónde es que tú pones tu mirada para observar y para aprender? Porque estamos en la era de la tecnología, donde los móviles, las tablets, el Netflix y todo lo que está al alcance súper de la mano llenan nuestros ojos y por tanto nuestra mente de información. No sé si me sigues. Por eso nos dice también la Escritura que pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Qué es lo que vemos?
¿Dónde está cuando tenemos unas inquietudes, cuando queremos aprender a hacer algo, cuando queremos ser diestros en cómo reaccionar en algún asunto, en cómo responder a esto, en cómo comportarme en esto otro? ¿A quién observo? ¿Qué es lo que observo? Que para ser un discípulo, lo primero es ver a Jesús. Aquí yo veo a Jesús. Cuando yo hablo con el Espíritu Santo, Él siempre nos va a mostrar a Jesús. El Espíritu Santo siempre te lleva a Cristo. Pero ¿qué es lo que observamos y vemos? Porque un discípulo sí desarrolla el arte de observar qué hace Jesús, qué hizo Jesús, cómo se comportó Jesús. Tú puedes leer los evangelios una y otra vez y vas a seguir sacando información de quién es Jesús. La propia escritura completa nos lleva a Jesús. Pero ¿qué es lo que observamos? Porque a veces nuestra mirada está en, pues, a quien seguimos en el Instagram. Y está bien, a veces hay hombres y mujeres de Dios que nos inspiran. Pero nuestro maestro a imitar es Jesús. Nuestra persona a imitar es Jesús. Y para mí esa es la primera cualidad de un discípulo, que ve a Jesús. La segunda cualidad es oír. Los discípulos se les enseñó a oír al maestro. Las ovejas oyen mi voz. Hoy que veníamos en la carretera hemos visto un montón de ovejas y ha habido un momento que hemos pasado por un lado. Es la primera vez que yo veo ovejas correr. ¿Has visto ovejas correr? Pues normalmente las ovejas van bien tranquilas, ¿verdad? Van como pastando, pero han empezado a correr. No sé si os habéis fijado, había un momento que han empezado a correr y yo digo, seguro que está el pastor en el otro lado chiflando, silbando, y las ovejas están corriendo porque le está llamando. Y así pasa, ¿verdad? Como los pastores, literal, de ovejas de campo, con un solo silbido las ovejas les conocen y se mueven de donde estén y ¡bum! Allá que van, ¿verdad? Y así pasa, por eso Jesús usó ese ejemplo, porque era bien conocido para los oyentes que pastoreaban ovejitas de las de que se les quita el pelo. Pero es bien importante esta cualidad en un discípulo, oír. Hay un momento en la Escritura, no sé si te acuerdas de la historia de Saúl, en 1 Samuel 15, el primer rey que tuvo Israel. Y ese rey es quitado por su desobediencia, porque en 2 ocasiones Dios le da una orden. La primera, él no sabe esperar, porque le dice, espérate que venga el profeta, le dice el profeta Samuel, espérate que yo venga y cuando yo venga vamos a ofrecer el sacrificio, espérame 7 días. Se desespera el pueblo, se desespera Saúl y él no sabe esperar y ofrece el sacrificio antes de que llegara el profeta Samuel. Y hay otra ocasión que sale en 1 Samuel 15, donde seguramente conoces la historia, donde Dios le dice por medio del profeta, mata a todo Amalek, al rey, a los animales, a los niños, a todo. Por una historia de muchos años atrás, Dios hace justicia y le dice, mata a todos los de Amalek. Y Samuel decide en su corazón, sí, rebelde, y haciendo lo que él quería hacer, él decide que va a obedecer en parte y que va a matar a algunos animales y que va a matar al pueblo de Amalek, pero al rey no y a los mejores animales tampoco. Porque así él lo creyó conveniente. En su ignorancia y en su rebeldía encima llega a decir, no, yo guardé estos animales para ofrecerlos en sacrificio. O sea, el tipo se creía un adorador, ¿no? Encima le voy a ofrecer estos animales. Y cuando llega el profeta Samuel y ve lo que ha pasado, es bien cómica la escena, léelo, porque los animales se escuchan. Saúl dice, no, yo te he obedecido en todo, y de pronto por detrás está sonando los balidos de ovejas y de todos los animales. Es muy curioso cómo Samuel le corrige. Porque no le dice, desobedeciste a Dios y mira lo que hiciste. No. Lo primero que le dice es, Saúl, ¿por qué no oíste a Dios? ¿Por qué no oíste lo que Dios te dijo? Y siempre obedecer, que es tarea de un discípulo, y es la tercera cosa, siempre va a empezar por el oír. Siempre. El discípulo siempre va a estar dispuesto a oír qué dice Dios. Y muchas veces, seamos sinceros, no obedecemos, pero ya no por ni siquiera que diga descaradamente no, sino porque ni siquiera me he preocupado de oír y de escuchar qué Dios dice sobre un asunto.
No ha habido preocupación ni siquiera en mi corazón. ¿Qué dices tú de esto, Dios? ¿Qué tengo yo que hacer en esto, Dios? Mucho menos va a haber disposición para obedecer, si ni siquiera la hay para oír. Y es característica primordial de un discípulo el oír. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento y aún a día de hoy los judíos recitan esa oración de Deuteronomio que se llama oír a Dios. ¿Recuerdas? Ahí en Deuteronomio, no me acuerdo si era el capítulo 6, si no me equivoco, cómo habla de oír a Dios. Oye, Israel. El oír es condición del discípulo. ¿Cómo yo desarrollo el oír? ¿Cómo yo ejercito en mi vida el oír a Dios? Pues es un asunto de disposición. El discípulo siempre está dispuesto a obedecer a su maestro. El seguidor no, el creyente no, el simpatizante no. El simpatizante viene a la iglesia para ver qué pasa. El simpatizante viene a la iglesia para sentirse bien. Voy a la iglesia porque me hace bien, me siento bien. Y claro que venir nos sienta bien. Está la presencia de Dios aquí, está el reino de Dios en medio de nosotros. Pues ¿quién no se va a ir mejor de lo que llegó? ¿Me explico? Pero eso lo hacen los simpatizantes nada más, como esas multitudes que seguían a Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 6, un momentito, porque ahí son unas palabras de Jesús bien confrontativas para los discípulos. Juan capítulo 6. Desde el capítulo 4, Jesús está enseñando, haciendo milagros y están pasando muchas cosas. Aquí está. Y están pasando muchas cosas desde el capítulo 4 de Juan. Es momentos donde Jesús habla de yo soy la puerta, yo soy la luz, y Él está haciendo milagros, está sanando, está liberando. Y hay un montón que le empiezan a seguir. Es el momento, incluso, ¿recuerdas cuando Jesús se monta en la barca con sus discípulos? La gente se agolpaba y Jesús dice, vámonos al otro lado. Y va la gente y le sigue al otro lado. Que aterrizan en el otro lado y la multitud ya estaba allí al día siguiente. O sea, multitudes para este momento le seguían. Había un mensaje atractivo, hablaba con autoridad Jesús. La gente le seguía porque el mensaje les estaba gustando, estaba diciendo, no hemos escuchado palabras como estas. Y además es que sana, y además es que libera, y además es que hace milagros. Y en medio de todo eso, Jesús hay un momento donde no es que se sienta incómodo porque Él sabe las intenciones de los corazones, pero hay un momento donde Jesús necesita confrontar a la multitud. Y decir, y por no leerte todo, pero el contexto es, básicamente Jesús les dice, ¿por qué me estáis siguiendo? ¿Qué es lo que realmente buscáis? Y vamos a los últimos versículos, en el capítulo 6, versículo 60. Les habla ahí del pan, Él es el pan, la gente no entiende porque están pensando en el maná, o sea, era todo un caos un poco lo que la gente estaba confrontada con todas esas palabras. Y Jesús en el versículo 60, ahí dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Te ha pasado alguna vez eso al escuchar una predicación o al leer un libro y ser confrontado? ¿Alguna vez has dicho eso? Ostras, esto es duro, esta palabra es bien dura. O alguna vez en un tiempo de oración donde tú sabes que el Espíritu Santo te está confrontando a hacer cambios en algún asunto, a arrepentirte en algún tema. Hay una confrontación, ¿sí? ¿Y alguna vez has llegado a pensar eso? Esto es demasiado duro. Esto no puede ser así. O sea, como que queremos el evangelio lo bonito, ¿verdad? Queremos la parte guay, la parte chida, como dicen en México. Queremos la parte guay del evangelio. Queremos el evangelio que sana, queremos el evangelio que nos hace sentir bien, queremos el evangelio que nos habla de vida eterna, y todo eso es evangelio, pero hay un evangelio completo y tú no puedes extraer la parte difícil del evangelio porque va adherida. Porque Jesús nos habló de tomar una cruz y seguirle. Porque Jesús nos habló y la Biblia nos habla de que la semilla tiene que caer a la tierra y morir para que dé fruto. Porque Jesús nos habló de ser discípulos. Porque la intención de Dios es cambiar el mundo a través de discípulos. Y el discípulo es el que no mira atrás, el que deja lo que estaba haciendo y sigue a su maestro.
El que dice, ok, mira, porque las palabras más maravillosas que vamos a oír de parte de Jesús son, sígueme. Eso en Chosen es flipante en la serie. O sea, cuando les dice sígueme, y tienes a uno que deja de pescar, al otro que deja de ser cobrador de impuestos, al otro que deja de estar haciendo también su trabajo. O sea, que Jesús, que estamos aquí tú y yo, porque un día Jesús nos llamó y nos dijo, sígueme. ¿Sí o no? ¿Por qué estás aquí? Porque escuchamos la voz de alguien que nos asombró, que nos amó como nadie nos ama, que nos abrazó y nos aceptó como nadie lo hace, que nos perdonó como nadie lo hace, y oímos en nuestro oído como Jesús nos decía, sígueme. Pero el sígueme conlleva muchas cosas, y esa es la parte del evangelio que queremos sacar. Yo me quiero quedar con lo de, ay, qué a gustito estoy en tu presencia, Señor, qué maravilloso. Claro que sí. Ay, qué bueno cuando me libras de la aflicción. Qué bueno, y claro que sí. Ay, qué bueno cuando me provees y no tenía. Y claro que sí, eso es evangelio. Pero ¿qué hay de la otra parte del evangelio? Porque el evangelio es un todo, tú y yo no lo podemos separar. Y Jesús vino a hacer discípulos. No vino a que multitudes le siguieran y porque sí, porque Él hace milagros. No, Jesús vino a hacer discípulos. Y aquí lo dice bien claro. Vamos a seguir leyendo. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, fíjate, la pregunta, ¿esto os ofende? O sea, que yo confronte de esta manera, ¿os ofende? Pues que si viniera el Hijo del Hombre, si viereis, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si lees todos los capítulos de antes vas a entender esto, pero ahí no me quiero parar. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y ahí te va, ¿estás listo para los siguientes versículos? Porque son para ti y para mí también. Dice el 66, desde entonces muchos de tus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Está hablando de los 12, está hablando de muchos que se les consideraba discípulos porque estaban siguiendo a Jesús. Porque Jesús iba de ciudad en ciudad y ahí que iban ellos, a escuchar sus enseñanzas, a aprender de Él, a sentarse a sus pies, a escucharle. Y este es el momento donde Jesús hace la primera confrontación y dice que muchos se fueron. Qué fuerte, o sea, como que hizo una criba Jesús, ¿sí o no? Hizo un momento donde dijo, bueno, a partir de aquí me vais a seguir por lo que estoy haciendo, por el show que estáis viniendo a ver, o me vais a seguir porque mis palabras son vida, o me vais a seguir porque realmente queréis imitar y seguir y escuchar la verdad que estoy hablando. Pero es que ahí no está lo fuerte está en el versículo de después. Dice el 67, y dijo entonces Jesús a los 12, a los cercanos, a los suyos, a sus discípulos. Ahí te va la pregunta, ¿queréis iros vosotros también? Ahí lo tienes. Toma una decisión, pero si me vas a seguir, que sea en serio. Si me vas a seguir, que mis enseñanzas sean vida para ti. Y termina el siguiente versículo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a terminarlo ya. El 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste le iba a entregar y era uno de los 12. Qué momento más épico, ¿verdad? Con los que le seguían, con sus propios discípulos. ¿Quieres irte tú también? Entonces, cuando leemos estas palabras de Jesús, se confronta nuestro corazón a realmente ser discípulos. Lo tercero y último, hemos hablado de ver. Un discípulo ve y observa a su maestro. Número 2, un discípulo, ¿qué hemos dicho? Escucha, oye. ¿Qué palabras oímos? ¿Cuál es el mensaje que escuchamos?
Y lo último, el oír nos lleva a obedecer. ¿Qué palabra a veces más? Uno habla de obedecer y ya como que uno te retuerce, ¿verdad? Oímos obedecer y como que la tenemos como negativa, ¿verdad? La palabra obedecer y nada que ver. Pero como que nos agita un poquito. Porque obedecer conlleva a muchas veces renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Porque obedecer conlleva sacrificios. Pero obedecer es tan necesario para ser discípulo, tan necesario que sin obediencia podemos llamarnos discípulos. El discípulo, su cualidad principal es que obedece. El discípulo pone tanta atención a lo que Jesús dice y a sus enseñanzas que en ningún momento se plantea no obedecerlas, porque las palabras de Jesús son vida, son verdad. Mira, cuando yo tenía 16 años, yo me convertí cuando tenía 4 años. Y digo me convertí porque yo lo recuerdo. O sea, yo tenía 4 añitos, pero yo recuerdo el momento en el que yo recibí a Cristo, en una sala de escuela dominical. La profesora me guió a recibir a Jesús y mi mamá ahí conoció al Señor también. Y yo crezco en la iglesia y cuando tengo 14 años aproximadamente, sigo yendo a la iglesia, pero me aparté en mi corazón del Señor. Sigo yendo a la iglesia porque pues no había opción, o sea, o vas o vas. Mi mamá así me lo decía, o vas o vas. Pero mi corazón se alejó de Dios. Yo tuve 2 años que iba, pero, o sea, tú sabes, la última fila de la última fila, pues ahí es donde yo me sentaba. Y que mi postura manifestara bien que yo no quería estar ahí. O sea, yo me sentaba en la última fila en plan, así como que todo el mundo sepa aquí no quiero estar, rebelde como la que más. Y cuando tengo 16 años, voy a un congreso, también obligada, y en el último día, en la última reunión, Dios me toca. Y vienen a orar todos los jóvenes por mí, yo me quebranto y Dios me toca mi corazón y regreso a Él. Cuando yo vuelvo al Señor con 16 años, yo fui muy radical, para lo malo y para lo bueno, y vuelvo al Señor y yo digo, con todo, pero en 2 días, con todo. Y yo pensé que eso iba a ser, ok, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a orar y ahora mi vida va a cambiar, pero no. Empezó un proceso muy fuerte de renovación en mi manera de pensar, cosa que la Biblia nos llama que todos pasamos por eso o tenemos que pasar por esa renovación. Cuando yo en esos 16 años, para que te hagas un poco de idea, yo era una niña caprichosa como no te haces idea. David lo sabe porque me conoció en esa época y él odiaba eso de mí, que yo fuera tan niña caprichosa. Yo era hija única. Bueno, pero hay caprichosa, pero ahí te enamoraste. De una niña caprichosa, pero bueno. Hija única, nieta casi única, yo vivía con mi mamá y mis abuelos, o sea, te haces a la idea, ¿no? La niña más mimada que te imaginas. Yo decía y yo tenía lo que quería. Yo decía, ay, estoy triste, vámonos de compras, vamos a comprar para que no te sientas mal. Yo decía, quiero esto, aunque fuera una chaqueta carísima, o yo se la sacaba o a mi madre o a mi abuelo o a mi abuela, a alguno de los 3 yo les sacaba lo que quería. O sea, me volví caprichosísima, materialista, con 16 años repelente de que si no conseguía lo que quería, yo sabía las maneras para salirme con la mía y yo sabía qué teclas tocar en mi casa para que al final se hiciera lo que yo quisiera. ¿Te suena de algo? ¿Algún adolescente por aquí así también o he sido la única niña así repelente? Cuando yo vuelvo al Señor, de las primeras cosas que Dios quiere tratar en mí es ese tema. Y literal, yo viví unos años donde el Espíritu Santo me reeducó. A tal punto, yo me acuerdo que ya con 16, 17, yo iba por la calle, yo miraba los escaparates, no había centros comerciales como ahora, antes estaban en la calle, en las tiendas, y yo decía, ay, quiero eso. Y ya yo se lo pedí a alguien, y ya te hablo de habiendo vuelto al Señor. Ay, quiero eso, qué botas más bonitas, qué bolso tan bonito. Yo a los 2 días lo tenía. Y un día, yo creo que tenía 17 años, yo iba viendo los escaparates, algo que me gustó, y siento la voz del Espíritu Santo que me dice, no quiero que te compres nada durante 1 año. Tú dirás, 1 año no es nada. Para mí era muchísimo, o sea, mucho. Yo te hablo que a lo mejor yo cada semana, 2 semanas, siempre me salía con algún capricho.
Y lo oí tan claro, y yo dije, no, esto no es Dios, esto es el diablo seguro, esto no puede ser Dios. No quiero que te compres nada, absolutamente nada, durante un año. Yo voy a arrancar el materialismo de tu corazón. Y lo cumplí. Me costó la vida entera. O sea, tú dirás, qué frivolidad. Me costó. Sí, bien frívola yo era, pero me costó horrores. Ni unos calcetines me compré. Mi abuela me acuerdo que me decía, hija, voy a la tienda, te compro algo, unos calcetines, si te das un pijama. Y yo, no. Lo cumplí. Obedecí todo ese año. ¿Me creerás que al acabar el año lo último que quería era comprarme algo? Dios hizo algo en mi corazón. Dios me reeducó, Dios me transformó en ese área. Luego quedaban muchas más. Pero ¿por qué te cuento este ejemplo? Porque volvernos a la manera de Jesús, eso no pasa con una oración. Eso no pasa con un momento aquí en la presencia de Dios. Esto prepara el camino, ablanda nuestro corazón, nos hace escuchar al Espíritu Santo, pero lo que realmente nos pone en el punto donde somos transformados a la imagen de Jesús, nuestro Maestro. Lo que te hace discípulo es las decisiones que tú tomas en obediencia a Él. Eso sí nos transforma. Eso sí hace que Romanos 12 se cumpla en nuestra vida, que nuestra mente sea renovada. Tú sabes la de hábitos que tú y yo traemos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Entiendes? Hábitos, costumbres, maneras de pensar, maneras de hacer las cosas. Miles, millones. No sé si me sigues. O sea, venimos al Señor y no te hablo de hábitos pecaminosos, no te hablo de hábitos que te lleven a fornicar o a beber o a fumar, no. Te hablo de hábitos que consideramos normales, cómo respondemos a las situaciones, cómo nos comportamos con los demás, cómo hacemos esto o aquello. Y pensamos que llegar a la iglesia y no transformar todos esos hábitos a la manera de Jesús vale. Y déjame decirte, no vale, descúbrelo cuanto antes. Porque nuestra manera suele no tener nada que ver con la manera de Cristo. Y lo único que nos va a transformar en discípulos es ser conscientes de eso y ser humildes como para soltar esos hábitos y permitir que Jesús ponga los suyos. Y permitir que la mente de Cristo se meta aquí dentro. Traemos 1000 maneras de ver la vida, de verte a ti mismo, de ver a los demás, que no tienen nada que ver con lo que Jesús dice y es. Y tú te puedes pasar aquí la vida entera en la iglesia, que eso no te vuelve discípulo. Y tú inclusive puedes leer la Biblia 1, 2, 3, 4, 5 veces, que eso no te vuelve discípulo. Y tú puedes orar todos los días 7 horas si quieres, que eso no te vuelve discípulo. Hasta que no somos capaces de ver al Señor como hace, como dice, como piensa, de oír su voz y de caminar y tomar decisiones de obediencia a lo que Él ha dicho. Eso sí nos vuelve discípulos. Y termino con un pasaje en Primera de Reyes 19. Porque me encanta este pasaje porque es cuando Elías llama a Eliseo y tiene mucho que ver con el llamamiento de Dios a nosotros como discípulos. Y me asombra la vida de Eliseo. Me sorprende cómo Eliseo fue capaz de seguir a Elías y hacerse un discípulo de Elías. Primera de Reyes 19, del 19 al 21 en la NTV. Dice así. ¿Tienes? Primera de Reyes 19, del 19 al 21 en la NTV. Versículos antes Dios le ha dicho ya a Elías que tiene que ungir a Eliseo como su sucesor. Y Elías va a buscar a Eliseo. Y esto es lo que pasa en este momento. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Aquí nos podemos quedar ya horas meditando. Porque es Elías el que busca a Eliseo. Porque es Jesús el que te busca a ti, no tú a él. Así funciona el hacerte discípulo. ¿Quién de aquí puede decir, no, yo busqué a Jesús, pero Él no me buscó a mí? No. Él nos buscó y por eso acabamos buscándole. Él nos amó primero, dice la Biblia. ¿Sí o no?
Así pasa con Eliseo. Elías le busca y dice que estaba arando un campo, estaba currando, estaba trabajando, era un tipo común y corriente, trabajador, currante, como decimos aquí. Aquí también se dice, ¿no? Currante, trabajador, chambeador para los de México. Era un currante, era un tipo normal, ordinario. O sea, no hay que tener ciertas cualidades para que Jesús te llame a ser discípulo. Todos aquí podemos decir que somos bien comunes y bien corrientes, pero que el Jesús nos llame es lo que lo hace extraordinario. Y Eliseo era uno más, no tenía nada especial, simplemente que tenía un corazón muy dispuesto, y aquí lo demuestra. Dice los versículos siguientes: había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Qué momentazo, para verlo. Son de los momentos que tú quieres ver, ¿no? Cuando subas al cielo. Ponme este momento, Señor. Que él echa su manto, el manto que representaba que era el profeta, y con ese acto le está diciendo: tú eres el siguiente. Pero es que la reacción de Eliseo, súper. Dice el versículo siguiente: Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te he dicho. O sea, te dejo ir a despedirte, pero no te olvides lo que acaba de pasar. Entonces Eliseo, fíjate qué interesante esto último, regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. ¿Por qué mataste, Señor, a los bueyes que le estaban sirviendo para arar la tierra? Era su método de trabajo, era su medio de trabajo. Y dice: y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Y después se fue con Elías como su ayudante. Reina Valera dice como su siervo. Se convirtió en el discípulo de Elías. Ahora, y ya termino, es un pasaje para quedarte ahí mucho rato, pero ya hemos hablado mucho de lo que es ser discípulo. Eliseo para mí es un ejemplo muy evidente de lo que hace un discípulo. Cuando él dice que va a besar a sus padres y va a despedirse, puedes pensar que, ¡ay, qué añoranza!, ¿no? No podía irse sin despedirse. No, lo que estaba haciendo era darles un beso, hacer una fiesta, porque por eso asó la carne y la repartió con todos. Porque para él era una fiesta. Dios me ha llamado, el profeta me ha llamado que vaya a atender, yo soy el siguiente. Y no solo eso, sino que en ese acto estaba diciendo: aquí me despido, no os voy a volver a ver. Me despido de todos vosotros, me despido de la familia, me despido pues seguramente de todo el pueblo que él había invitado a ese banquete, a esa carne. Era un acto tan profundo y tan de discípulo el decir: hasta aquí, no os voy a volver a ver. Prefiero irme con el que me ha llamado. Prefiero aceptar el reto, soy el siguiente. Elías, o sea, estamos hablando de Elías, que hasta el día de hoy es el profeta por excelencia de los judíos, el que más se acuerdan y consideran. Acuérdate después cómo hablaban de Elías, incluso en el Nuevo Testamento. Y Eliseo tenía el privilegio y se sentía en ese privilegio de decir: Elías me ha llamado a ser su discípulo, yo soy el siguiente profeta de Jehová, Dios va a hacer grandes cosas, y con mucho dolor en mi corazón aquí me despido porque no os voy a volver a ver. Quizás nos recuerda las palabras de Jesús, ¿verdad? El que teniendo las manos en el arado no miremos atrás. Quizás nos recuerda muchas palabras de Jesús que nos hablan de seguirle sin tener esa añoranza, a veces enfermiza en nuestro corazón, que nos hace perdernos lo que está delante, mirando lo que hemos dejado atrás. Eliseo estaba entusiasmado. Me imagino que triste a la vez, pero tenía tanto entusiasmo. Los milagros de Eliseo fueron increíbles, fueron incluso más en número que los que Elías hizo, por lo menos los que están registrados. El llamado de Eliseo fue muy fuerte. Ahí lo puedes leer a partir de esa parte de la Biblia. Pero es que Eliseo estuvo dispuesto a ser un discípulo, a dejar su vida, incluso su instrumento de trabajo, ahí lo reventó, mató a los bueyes,
los dio a comer y el arado lo usó para hacer la chasca. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tipo de corazón hace eso? Que dice, no me importa lo que ahora mismo estoy renunciando a ello porque esto es mucho más grande. Y a veces se nos va la vida, los años, en poder renunciar a una o dos cosas, y aquí estamos parados, atascados. Jesús nos llamó, nos dijo, sígueme, nos dijo, sé mi discípulo, nos dijo, quiero trastornar el mundo a través de vosotros, mis discípulos, y aquí estamos parados con nuestros bueyes, con nuestro arado, aferrados a ello, sin querer soltar nada, todavía batallando si obedezco o no obedezco, cuando lo que hay ahí delante es tan grande. No sé si me explico. Cuando lo que Dios nos ofrece es tan increíble, es tan grande, y todavía yo estoy batallando con mis bueyes en una mano y con mi arado en la otra, y no lo quiero soltar. Y encima es que no es pecado, no lo tengo por qué soltar. Es que esto ya no va de pecado o no pecado, esto va de las decisiones y la obediencia de nuestro corazón. Porque el discípulo es el que entiende tan fuerte que la voluntad del Padre es lo mejor. ¿Qué voy a hacer yo con mi buey y con mi arado? Sí, muy majo el buey, me da de comer, me da de hacer arar la tierra, el arado también. Pero es que la voluntad del Padre es mucho más grande, es perfecta, es buena. Pero aquí me paso la vida así, vengo a la iglesia con mi buey y con mi arado. Me voy a mi casa con mi buey y con mi arado. Alabo al Señor con mi buey y con mi arado. Leo la Biblia con mi buey y con mi arado. Hago todo con mi buey y con mi arado. Y Dios me ama, y Dios me habla, y Dios me ministra, y Dios me sana, y Dios me hace milagros en mi casa. Y veo todo eso, pero como no suelto mi buey y mi arado, y no llego a ser un verdadero discípulo, me quedo sin ver las grandes cosas que Dios le dejó ver a Eliseo. Lee lo que hizo Eliseo. Hizo unos milagros asombrosos. Y así ocurrió con sus discípulos, y así ocurrió con tantos personajes en la Biblia que en una decisión decidieron obedecer y Dios abre los cielos. ¿Sabes que la obediencia es lo que más abre los cielos sobre nuestras vidas? No son los sacrificios, no son las renuncias que a veces ni Dios nos las está pidiendo. Las hacemos como acto de autoabnegación para demostrarle algo a Dios, pero lo que me está pidiendo desde hace años no lo hago. ¿Sabes lo que le dice Samuel a Saúl en ese momento que él le dice, no oíste a Dios, no obedece? Le dice, mira, Dios no quiere tus sacrificios, Dios quiere tu obediencia, Saúl. Es más importante eso que los sacrificios, que la liturgia, que el venir, que el hacer mil cosas. Mira, y te digo, y con esto termino, obediencia no es en cosas grandes. Es imposible obedecer en las cosas grandes si no obedeces en las chiquitas del día a día. O sea, si en el de me levanto por la mañana y, por ejemplo, un jovencito, algo tan sencillo como recoge tu cuarto, que tu madre te lo ha dicho 200 veces ayer, algo tan sencillo como eso, obedezcamos. Algo tan sencillo como háblale bien a tu vecino, que a lo mejor te lo está diciendo el Espíritu Santo hace meses y no eres capaz porque el tipo siempre te deja la basura en la puerta de casa y no se merece tu buen saludo. Esas cositas son las que hablan de obediencia. ¿Cómo vamos a obedecer en el reto de la vida? O sea, cuando te viene la decisión de la vida grande, gorda, es imposible. O sea, no pretendamos obedecer en eso si en las cositas, en los ajustes pequeños y diarios, no escuchamos la voz del Maestro. El discípulo no se convierte discípulo por las cosas grandes. Pero ¿cómo te va a decir Dios, vete a la India de misionero y le vas a obedecer? Si no le haces caso ni en recoger tu cuarto por las mañanas, o en hablar bien a tu marido, a tus hijos, a tu vecino. ¿Me explico? No, yo el día que Dios me llame a las misiones. Obedecer y ser discípulo se trata de las pequeñas cosas. Se trata de tratarnos bien. Se trata de dar gracia cuando alguien a lo mejor pues no la merece, como tampoco la merecemos tú y yo, y Dios nos las da. Se trata de hacer pequeños ajustes en nuestro trabajo, en nuestras familias, en entregar cosas que Dios nos está pidiendo hace mucho. Eso es ser discípulo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces la palabra discípulo la tenemos como algo bien romántico, como María a los pies. Qué bonito es eso. Yo aquí a los pies.
¿Sí? Pero ser discípulo no se trata solo de eso. Se trata de estar a los pies, de oír y levantarme y hacer lo que Él ha dicho. Amén. Vamos a orar. Y son solo unos minutos que Dios puede obrar ahora en tu corazón y en mi corazón también. Y podamos disponernos. A lo mejor no sabemos por dónde empezar, pero Él sí lo sabe. Y solamente es suficiente con decirle: Señor, yo quiero ser tu discípula. Yo quiero ser tu discípulo. A lo mejor hasta hoy solo he simpatizado con tu causa y con quien tú eres. Pero a partir de hoy quiero ir en serio. Quiero ir de verdad contigo. Quiero todo el Evangelio, no solo una parte, Jesús. Espíritu Santo, que en esta tarde, en esta noche, el día de mañana, el domingo, tú puedas sacar de nuestro corazón todo lo que ha estorbado para que realmente seamos discípulos. Señor, no queremos solamente venir a la iglesia a hacer las tareas que nos tocan, no. Queremos ver esta ciudad trastornada por tu Evangelio. Queremos ver España arder por ti, queremos ver las naciones, queremos ser parte de esa misión, Jesús. Pero te pedimos perdón porque quizás no hemos hecho caso a esa gran comisión que tú nos dejaste, porque primeramente no me he preocupado de ser tu discípula. Perdóname, Espíritu Santo, porque he querido cumplir esa gran tarea sin yo primero vivir rendida a ti. Y te pedimos perdón en esta tarde. Te pedimos perdón por quizás querer abusar de tu casa, querer abusar de quien tú eres, de los beneficios, de las bendiciones que tú das, sin entender que tú nos llamas a ser discípulos. Queremos en estos días afinar nuestro oído a ti, rendir nuestros corazones a ti, Señor, porque esto va en serio. Porque no estamos aquí porque no tengamos otra cosa que hacer. Estamos aquí porque vamos en serio contigo, Señor. Levanta en esta iglesia discípulos, Señor. Levanta en este lugar discípulos y discípulas que solo con oír tu voz se accionen a obedecerte. Quita en estos días toda barrera que se ha levantado en nuestros corazones que resiste a tu voz. Derrumba, tira en esta noche, en el día de mañana, todo muro que se ha levantado resistente a tu voz. Toda cosa que ya tú ni nos sigues diciendo porque nos la dijiste tantas veces. Que podamos en estos días volver a abrir nuestro oído por tener corazones dispuestos, Señor, a obedecerte a ti. Despiértanos, Espíritu Santo. Yo declaro que en este lugar se llenará de discípulos. Por tanto, habrá discípulos, podrán cumplir lo que tú nos dijiste, que vayamos y hagamos discípulos. No queremos hacer congregantes. No queremos salir y tener congregantes. Queremos hacer lo que tú nos dijiste, que es hacer discípulos, Señor. Y que este lugar sea lleno de gente que salga allá afuera a hacer discípulos. Que por vidas de obediencia otros aprendan lo que es la obediencia. Que por vidas de honra a ti otros aprendan lo que es honrarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo bendigo estos 2 días, Señor. Oro para que el cielo se abra en este lugar. Para que tu voz, Señor, sea escuchada aquí. Para que lo que tú hables en estos 2 días sea escuchado con todo nuestro corazón. Nos preparamos para ser avivados, para ser despertados, para ser formados en estos días. Y nos levantamos, Señor, como un ejército a oírte y a avanzar como tú digas que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.